Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos un tema que de verdad nos ha dejado a todos con el corazón en un puño. Hablaremos de un suceso que ha revolucionado las redes sociales y las portadas de las revistas del corazón, un evento que involucra a dos de los actores turcos más queridos y seguidos del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han leído bien el título y sí, la situación parece haber sido realmente seria. Vamos a desgranar todo lo que se sabe, los rumores, las reacciones y, sobre todo, el papel fundamental que jugó Kerem en este incidente. Prepárense porque esta historia tiene todos los ingredientes para mantenernos al filo de la silla. Y antes de sumergirnos de lleno, quiero recordarles algo importantísimo. Si son nuevos por aquí, denle al botón de suscribirse ahora mismo. No querrán perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque siempre traemos contenido fresco y de lo más interesante para ustedes. Además, nos ayudan muchísimo a seguir creando vídeos como este. Ahora sí, empecemos con esta noticia que nos ha dejado a todos impactados. Imaginen la escena. Un evento público lleno de cámaras, de fans, de esa efervescencia que rodea a las grandes estrellas. De repente el ambiente cambia. La sonrisa se congela, la preocupación aflora en los rostros de quienes están cerca. Hande Erçel, siempre radiante y llena de energía, cae sin conciencia. Sí, así como lo escuchan. Las imágenes que han circulado, aunque a veces borrosas o tomadas desde lejos, dejan poco lugar a la duda. Es un momento de shock, de incertidumbre. ¿Qué ha pasado? ¿Se encuentra bien? Las preguntas se agolpan en la mente de todos. Y en medio de ese caos, de esa preocupación generalizada, emerge una figura. Una figura que para muchos representa la calma en la tormenta, el apoyo incondicional. Kerem Bürsin. Dicen las crónicas, los testigos oculares, los que estaban allí, que Kerem fue el primero en reaccionar. Se acercó a Hande de inmediato con una urgencia palpable, con esa conexión especial que sabemos que existe entre ellos, ya sea por su historia compartida o por la simple y genuina preocupación por el bienestar de una persona querida. Los detalles exactos de lo sucedido son, como suele ocurrir en estos casos, un poco difusos. Las versiones varían, los rumores vuelan, y es difícil discernir la verdad absoluta. Algunos hablan de un posible desmayo por agotamiento por el estrés de la vida pública, o quizás por algún malestar físico momentáneo. Otros especulan con algo más, pero hasta ahora, no hay confirmación oficial de ninguna causa específica. Lo que sí está claro es que Hande por un instante perdió el conocimiento y eso, amigos, es siempre motivo de alarma. Lo verdaderamente conmovedor de esta historia, y lo que ha resonado con tanta fuerza en las redes sociales, es la reacción de Kerem. Las imágenes y los testimonios lo pintan como un héroe silencioso en ese momento crítico. No hubo duda, no hubo vacilación. Corrió a su lado, la asistió, se aseguró de que estuviera recibiendo la atención necesaria. Se le ve en las fotos rodeándola, protegiéndola, con una expresión de profunda preocupación en su rostro. Es esa imagen de hombre al rescate, de compañero fiel, de alguien que no duda en estar ahí cuando más se necesita. Este incidente, a pesar de ser un momento de crisis, ha servido para reafirmar la fuerte conexión que existe entre Hande y Kerem. Siempre han sido una de las parejas más queridas y admiradas del panorama turco, y sus seguidores siempre han estado muy pendientes de su relación, ya sea en la ficción o en la vida real. Ver a Kerem actuar con tanta prontitud y dedicación ha avivado aún más ese sentimiento de admiración y cariño por parte de su fandom. Han aplaudido su valentía, su caballerosidad y, sobre todo, su evidente afecto por Hande. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos. Mensajes de apoyo, de preocupación, de esperanza inundaron Twitter, Instagram y Facebook. Los fans querían saber cómo estaba Hande, si se recuperaba, y quién mejor para darles una respuesta que el propio Kerem o alguien cercano a él. La incertidumbre generó mucha ansiedad, y la acción de Kerem se convirtió en el foco de todas las miradas. Se habla de que Kerem, tras asegurarse de que Hande estaba siendo atendida por personal médico, se mantuvo a su lado, sin separarse de ella hasta que estuvo completamente recuperada. Este tipo de gestos tan humanos y tan reales, son los que conectan de verdad con el público. En un mundo a menudo dominado por las apariencias y las poses, ver a dos personas en una situación tan vulnerable, mostrando ese apoyo mutuo, es tremendamente poderoso.
Por supuesto, no faltan las especulaciones. ¿Fue un desmayo grave? ¿Hay algún problema de salud subyacente? ¿Fue algo puntual? La verdad es que hasta que no haya un comunicado oficial por parte de Ande o su equipo, o de Kerem, todo son conjeturas. Lo importante y lo que debemos destacar, es que ella parece haberse recuperado y que tuvo el apoyo de alguien que se preocupó por ella de forma inmediata y contundente. Este evento nos recuerda también la fragilidad de la salud, incluso en personas jóvenes y aparentemente saludables. El ritmo de vida de las celebridades es extenuante, con largas jornadas de trabajo, viajes constantes, presiones mediáticas y la exigencia de mantener una imagen pública impecable. Es fácil que el cuerpo y la mente lleguen a un límite. Por eso un incidente como este, aunque alarmante, también puede servir como un llamado de atención sobre la importancia del autocuidado y del descanso. La forma en que Kerem Bürsin actuó ha sido elogiada por miles de personas. Muchos lo han calificado como un verdadero caballero, un hombre leal y protector. Se han compartido anécdotas pasadas de él demostrando esa misma cualidad en otras situaciones, lo que refuerza la imagen de un hombre íntegro y con valores sólidos. Su reacción no solo fue física, sino también emocional. Se le vio preocupado, atento, transmitiendo esa seguridad que alguien en esa situación necesita desesperadamente. Es importante mencionar que, si bien la noticia es impactante, debemos evitar caer en el sensacionalismo excesivo y respetar la privacidad de los involucrados. Lo que sí podemos hacer es enviarles nuestros mejores deseos de pronta recuperación a Ande y admirar la actitud de Kerem. Su acción es un ejemplo de empatía y solidaridad, cualidades que todos deberíamos esforzarnos por cultivar. Hemos visto cómo ante una situación de emergencia, la conexión humana se vuelve primordial. Las cámaras, la fama, el brillo de los focos se desvanecen, y lo que queda es la preocupación genuina por el bienestar del otro. Kerem Bürsin, con su rápida intervención, se ha convertido en el protagonista de esta historia, no por buscar los reflectores, sino por estar ahí cuando se le necesitaba. Su acción ha sido elogiada no solo por ser un gesto romántico, sino por ser un acto de pura humanidad. Recordemos que a menudo, las relaciones que admiramos en la pantalla tienen un reflejo en la vida real, y la conexión entre Ande y Kerem parece ser un claro ejemplo de ello. Este incidente, si bien preocupante, nos ha mostrado la fuerza de esa conexión en un momento de vulnerabilidad. Ha sido un recordatorio de que, detrás de las grandes estrellas, hay personas con sus propias fragilidades, y que el apoyo mutuo es fundamental en esos momentos. En resumen, el vídeo de hoy ha girado en torno a la preocupante noticia del desmayo de Ande Erçel durante un evento público, y la rápida y valiente reacción de Kerem Bürsin, quien corrió a su rescate. Hemos analizado las posibles causas, los detalles que se conocen y, sobre todo, el impacto que ha tenido la acción de Kerem en los fans y en las redes sociales, reafirmando la fuerte conexión entre ambos. Hemos visto cómo en momentos de crisis, la humanidad y la solidaridad brillan con luz propia, y cómo los gestos de apoyo genuino resuenan con fuerza. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Esperamos que la información les haya parecido interesante y que, como nosotros, hayan sentido esa mezcla de preocupación y admiración ante lo sucedido. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la reacción de Kerem? ¿Han seguido de cerca la historia de Ande y Kerem? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y que interactúen con nosotros. Su opinión es muy valiosa. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estén al tanto de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.